El patrón rico explotó a su boyero hasta el límite, sin notar que guiaba más que bueyes. Más rápido, inútil. ¿Para esto te pago? Mi hijo de 5 años trabaja más que tú. Don Sebastián gritaba desde su caballo mientras Jacinto empujaba el arado detrás de los bueyes. El sol del mediodía caía como plomo derretido. Jacinto llevaba 10 horas trabajando sin parar, sin agua, sin comida, sin descanso. Sus manos sangraban donde las cuerdas le habían arrancado la piel. Pero no se detuvo, porque sabía que si se detenía, sus hijos no comerían esa noche. Jacinto había sido boyero toda su vida. Su abuelo lo fue, su padre lo fue. Él aprendió el oficio antes de aprender a hablar. Sabía cómo comunicarse con los bueyes usando solo la voz y el toque de la vara. Sabía cuando un animal estaba cansado, enfermo o asustado. Sabía leer la tierra y saber dónde sembrar y dónde no. Pero sobre todo, Jacinto sabía algo que don Sebastián nunca entendería. Sabía guiar a las personas igual que guiaba a los bueyes. Don Sebastián era el dueño de la hacienda más productiva de la región. Cientos de hectáreas de maíz, frijol y caña de azúcar. Tenía 30 trabajadores que se levantaban antes del alba y terminaban después del ocaso. Pero cada año, don Sebastián quería más. Más cosechas, más ganancias, más poder, y cada año empujaba más duro a sus trabajadores hasta que varios renunciaban o se enfermaban. Jacinto era el único que nunca renunciaba. No porque le gustara el trabajo, sino porque tenía 6 hijos y una esposa enferma. No había otro trabajo en 50 kilómetros a la redonda. Don Sebastián lo sabía, y abusaba de eso. Le pagaba menos que a los demás. Lo hacía trabajar más horas, lo humillaba frente a todos para recordarles lo que pasaba si alguien se quejaba. Pero lo que don Sebastián no veía era lo que pasaba cuando él no estaba. Cuando el patrón se iba a la ciudad a vender la cosecha o a reunirse con otros terratenientes, Jacinto se convertía en otra persona. Los trabajadores lo buscaban para pedirle consejo. Cuando 2 hombres peleaban por un asunto, Jacinto los sentaba bajo un árbol y los hacía hablar hasta que encontraban la solución. Cuando alguien estaba enfermo, Jacinto organizaba turnos para que su familia no pasara hambre. Cuando la moral estaba baja, Jacinto contaba historias que hacían reír a todos y les daban fuerzas para seguir. Jacinto no mandaba, no gritaba, no amenazaba, pero todos lo seguían, porque sabían que él los entendía, porque trabajaba más duro que cualquiera, porque nunca pedía algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Era un líder sin título, un guía sin autoridad oficial, pero más respetado que el propio don Sebastián. Un día, llegó la temporada de cosecha. Era el momento más crítico del año. Había que recoger todo el maíz en 2 semanas, o se perdería la mitad por las lluvias. Don Sebastián contrató 20 trabajadores temporales para ayudar. Pero el tercer día de cosecha, el capataz oficial renunció. No aguantó más los gritos de don Sebastián. Se fue sin avisar, dejando todo desorganizado. Don Sebastián entró en pánico. Sin capataz, los trabajadores no sabían qué hacer. Algunos recogían en una sección, otros en otra. No había orden, no había plan. Don Sebastián intentó dirigir él mismo, pero solo causó más confusión. Para el final del día, apenas habían avanzado 1/3 de lo planeado. Esa noche, don Sebastián no pudo dormir. Si no terminaban la cosecha a tiempo, perdería millones. Su reputación quedaría destruida. Los bancos le quitarían todo. Estaba arruinado. A la mañana siguiente, llegó al campo dispuesto a gritar, amenazar, hacer lo que fuera necesario, pero cuando llegó, se quedó helado. Los trabajadores ya estaban ahí, todos, organizados en equipas perfectas. Unos cortaban, otros cargaban, otros transportaban. Todo fluía como un reloj. Y al frente de todo, guiando con voz calmada y gestos precisos, estaba Jacinto. Los trabajadores temporales lo escuchaban como si fuera un general. Los perros obedecían sus silbidos. Hasta los bueyes parecían trabajar más contentos bajo su dirección. Don Sebastián se acercó furioso. ¿Quién te dio permiso de dar órdenes? Jacinto no dejó de trabajar. Nadie, patrón. Pero alguien tenía que hacerlo o usted lo perdía todo. Don Sebastián abrió la boca para gritarle.
Pero entonces vio los números. En una mañana habían avanzado más que en todo el día anterior. El trabajo fluía perfecto. Durante 2 semanas, Jacinto dirigió la cosecha. Don Sebastián observaba desde lejos, sin saber si sentirse agradecido o humillado. Nunca había visto a sus trabajadores tan organizados, tan eficientes, tan contentos incluso. No había gritos, no había castigos. Solo un hombre con una vara de boyero que conocía el ritmo perfecto del trabajo y sabía cómo hacer que cada persona diera lo mejor de sí. Terminaron la cosecha 3 días antes de las lluvias. Fue la mejor temporada en la historia de la hacienda. Don Sebastián ganó más dinero del que jamás había ganado. Y todo gracias al hombre que él había llamado inútil cientos de veces. La noche después de la última carreta, don Sebastián llamó a Jacinto a su oficina. Por primera vez en 10 años, le ofreció una silla. Tú dirigiste esto, todo esto, sin que yo te lo pidiera. ¿Por qué? Jacinto se quitó el sombrero. Porque si usted se hunde, patrón, nosotros nos hundimos con usted. Mi familia necesita comer, y para que coman, usted necesita tener éxito, así de simple. Don Sebastián se reclinó en su silla. Te ofrezco el puesto de capataz, el triple de sueldo, autoridad sobre todos los demás. Jacinto negó con la cabeza. No necesito el título, patrón. Los hombres ya me siguen. Y no por miedo, sino por respeto. Eso no se compra con un título. Don Sebastián frunció el ceño. ¿Entonces qué quieres? Jacinto lo miró directo a los ojos. Quiero que deje de gritar, que trate a los trabajadores como personas, no como bueyes. Porque los bueyes trabajan por miedo, las personas trabajan mejor por respeto, y si usted aprendiera eso, esta hacienda produciría el doble sin que nadie sufriera. El silencio llenó la oficina. Don Sebastián sintió algo que nunca había sentido ante un empleado, vergüenza. ¿Así me ves? ¿Como un tirano? Jacinto se puso de pie. Lo veo como un hombre que nunca aprendió a guiar. Guiar no es empujar, patrón. Guiar es caminar adelante y hacer que los demás quieran seguirte. Eso es lo que hago con los bueyes, y eso es lo que hago con los hombres. Don Sebastián cambió después de esa conversación. No de la noche a la mañana, pero poco a poco. Gritaba menos, escuchaba más, y cada vez que tenía que tomar una decisión sobre el trabajo en el campo, consultaba a Jacinto primero. La hacienda se volvió más productiva. Los trabajadores dejaron de renunciar. Algunos que se habían ido regresaron cuando escucharon que las cosas habían cambiado. 10 años después, cuando don Sebastián murió, dejó escrito en su testamento que Jacinto debía ser el administrador de la hacienda. Sus hijos protestaron. Es solo un boyero. No sabe de números. No tiene educación. Pero cuando abrieron los libros de la hacienda, descubrieron algo sorprendente. Durante los últimos 10 años, las ganancias habían aumentado cada temporada. No porque don Sebastián fuera más inteligente, sino porque había aprendido a escuchar al hombre que sabía guiar. Jacinto aceptó el puesto. No por el dinero, sino porque sabía que podía hacer que esa tierra produjera más y que las familias vivieran mejor. Y tenía razón. Bajo su dirección, la hacienda se convirtió en la más exitosa y la más justa de toda la región. Y cuando le preguntaban cómo lo hacía, Jacinto siempre respondía lo mismo. Guiar bueyes y guiar personas es lo mismo. Necesitas saber cuándo empujar, cuándo soltar, cuándo descansar. Necesitas entender que cada uno tiene su ritmo. Y sobre todo, necesitas caminar adelante, no detrás gritando. Porque nadie sigue a un grito, pero todos siguen a un ejemplo. La lección se quedó grabada. El verdadero líder no es el que más grita, es el que mejor guía. Y a veces viene con una vara de boyero y las manos llenas de tierra,